y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén. Les voy a invitar a que así puestos de pie tengamos el llamado a la adoración. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 100. Salmo 100. Uno de los más conocidos de los salmos, salmo de alabanza. Salmo 100. Dice así la palabra de Dios, Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.
Señor, en esta noche, como el salmista, venimos cantando alegres a ti y venimos ante tu presencia con regocijo, porque tú eres Dios. Tú eres nuestro creador y nosotros somos tu pueblo. Y entramos a este lugar con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo tu nombre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre y porque tu verdad es verdad para todas las generaciones. Te damos gracias, Señor, por ser un gran Dios, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios en el cual podemos confiar. Pedimos, Señor, en esta noche que todo lo que hacemos en esta reunión puede glorificar a tu nombre. Danos, Señor, corazones humildes, que vengamos delante de tu trono, delante de ti, humillados para levantar en alto tu nombre y adorarte de todo corazón. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar que así puestos de pie cantemos el himno que dice: venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En el Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Y glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: mi fe descansa en Jesús y en su redención. Mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiado solamente en Él, obtengo salvación. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Su
obras suficientes, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. No necesito obras hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su palabra fiel. No necesito obras hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Amén. Amén, porque no hay nada que podamos hacer que nos pueda llevar al cielo. Solamente la obra de Cristo, viniendo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. Y eso es lo que nos puede hacer llegar al cielo, es lo único. Entonces, amén, porque nosotros no podemos hacer nada. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Santos miles le alaban, que en la muerte conquistó. Aleluya, aleluya, sobre todo ya triunfó. Todos le verán glorioso, ataviado en majestad, y los que le rechazaron en su incredulidad, con gran llanto, al Mesías mirarán. En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su excelso sacrificio en la cruz recordará. Y con gozo su iglesia le verá. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el coro que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guía, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guía,
su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Vamos a dejar ahora que venga el pastor Reinaldo, que va a traernos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Joel, capítulo 2. Voy a pedir a los sugieres si pueden traer el estudio inductivo que acompañe el mensaje de hoy. Y vamos a comenzar con un repaso. ¿Están preparados? ¿Listos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, que yo me di cuenta que tengo que... Es recalentamiento porque tienen frío, ¿no? Puede ser así. Primera pregunta. ¿Qué es el tema del libro de Joel? El día del Señor, excelente. Vemos en el libro el día del Señor en 3 tiempos diferentes. ¿Cuáles son? El primer tiempo es tiempo ¿qué? Pasado, presente. Segundo, futuro ¿qué? Futuro inmediato, futuro cercano. Y al final, futuro lejano. Muy bien. Ahora una pregunta muy difícil. ¿Preparados? ¿Sí? ¿Qué utilizó Dios para juzgar a su pueblo en capítulo 1? Langostas, bien. Bueno, si no sabían eso, ¿qué dejaron las langostas? Nada, no dejaron nada. Como invitar a los jóvenes. No, eso es otra cosa. Después de las langostas, ¿qué otro juicio vino de parte de Dios sobre la tierra? ¿Cómo? No, eso perdieron la cosecha del año pasado y del año futuro. ¿Qué dijeron? Bueno, tienen que hablar fuerte. También. Hambre, bien. Sequía. Después de perder lo del año pasado, sequía para que no germina la semilla para el año que viene. ¿Qué fue el propósito de Dios en este juicio? Que se vuelvan a Él. ¿Qué es la palabra? Arrepentimiento, eso fue su propósito, bien. ¿Y cómo responde Dios a los arrepentidos? Los perdona, bien. Ahora, el día del Señor final, cuando llegamos a capítulo 2 hoy y capítulo 3, ¿será mejor o peor que la invasión de langostas? Peor, todavía peor. Esto es solamente un anticipo. Ahora hoy vamos a ir al capítulo 2, no vamos a ver todo el capítulo, pero la mayor parte del capítulo. Y vamos a ver el Señor seguir obrando allí. Vamos a ver capítulo 2 de este tema del día del Señor que viene en 3 tiempos. Ya vimos tiempo presente pasado, lo que pasaba en el día de Joel. Y ahora vamos a ver, y es muy importante lo que voy a decir ahora para que no nos confundamos. Lo que vamos a ver hoy era futuro para Joel, pero es pasado para nosotros. Él lo estaba diciendo, esto va a pasar, nosotros miramos atrás que ya pasó. Así que recuerden de eso en todo momento, porque estamos viendo el futuro cercano, el futuro para ellos, el pasado para nosotros. Ahora, la Biblia nos dice y sabemos que en aquel entonces algunas personas querían que viniera el día de Dios, el día del Señor, el día de Jehová. Algunos de los judíos de Israel dijo que venga el día de Jehová, así viene juicio a todas las naciones alrededor nuestro. Y eso sería bueno para nosotros, queremos eso. Y es verdad que el día del Señor incluye juicio a las naciones. Pero no es solamente juicio, sino también vamos a ver hoy y también más en capítulo 3, que el día del Señor no solamente incluye juicio, sino también incluye bendición, mucha bendición. Déjame leer de Amós, capítulo 5, que dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué querés este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces es juicio, pero vamos a ver también que es bendición. Vamos a ver las dos cosas. Ahora, tengo que decirles que el argumento de capítulo 2 de Joel
es prácticamente igual como el argumento de Joel capítulo 1. Así que pensaba preparar el mensaje en 5 minutos, usar el mismo bosquejo y predicar capítulo 2. Pero tiene muchos aspectos diferentes. Y si está repetido en cierta manera, Dios quiere que entendamos algunos principios que Joel está enseñando sobre el día del Señor. Entonces, es parecido, pero con muchos más detalles y mucho más amplio. Hoy veremos en capítulo 2, versículos 1 a 27, que el juicio que produce arrepentimiento de corazón resulta en bendición abrumadora. Voy a repetirlo. El juicio que produce arrepentimiento de corazón resulta en bendición abrumadora. Y vamos a ver en el texto 3 expresiones del día del Señor. Ahora, otra vez, tenemos un pasaje extenso, pero vamos a tomar el tiempo de leerlo. Así que capítulo 2, versículo 1. Dice así: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, se vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande en su campamento, fuerte es en el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Hasta allí hoy, no todo el capítulo, pero casi todo el capítulo para hablar de esta profecía futuro cercano. Vamos a ver tres aspectos del día del Señor en estos versículos. Primero vemos que el juicio de Dios es tinieblas. El juicio de Dios es tinieblas. Es muy interesante cómo comienza el capítulo. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Nosotros sabemos, y se ve muchas veces en la Biblia, que los centinales que estaban en los muros tenían trompetas, y cuando vino un enemigo, ellos tocaron la trompeta para advertir a la gente que venía peligro, venía juicio, venía un ejército, venía un enemigo. Nos dice, por ejemplo, en Jeremías 4, 5 a 6, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, preguntad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Algo así estaba pasando aquí, un ejército que venía del norte. Y dice, toca trompeta y dad alarma. La palabra alarma significa grito de guerra. Anuncian, invasores, invasión, un ejército. Huyan, métense en la ciudad, pónganse atrás de los muros. Peligro. Y dice en versículo 1, tiemblan todos los moradores de la tierra, que significa angustia, pero significa temblar, sacudirse al ver este enemigo que venían. Ellos estaban temblando con temor de lo que estaba pasando. Y dice, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, otra vez, esto no es el día de Jehová futuro, que es el nombre técnico que veremos más adelante y que va a venir más adelante, pero es un anticipo del juicio de Dios que aquí está llamado el día de Jehová. Ahora vemos, y es interesante, miren versículo 2, que cómo habla de esta invasión, de cómo habla del juicio de Dios en el día de Jehová. Dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Ahora, 4 palabras que hablan de la misma cosa, tinieblas. Por ejemplo, ¿sabe lo que significa tinieblas? Oscuridad. ¿Sabe lo que significa oscuridad? Tinieblas, sí. Tinieblas acá significa oscuridad, desesperación, pesadumbre. Oscuridad significa tinieblas y desesperación mental. El nube acá no es una nube que trae lluvia, como creo que vamos a tener en un ratito aquí, sino una nube probablemente de humo, de lo que se estaba quemando, de lo que estaban destruyendo, de polvo, de este ejército que avanzaba. Y después dice de sombra, que significa oscuridad pesada. El autor Joel dice, vez tras vez, tras vez, tras vez, esto va a ser un tiempo de oscuridad. No van a ver la luz, no van a ver algo bueno. Viene el invasor y viene con oscuridad. Hay pasajes en la Biblia que hablan de eso. En Ezequiel 33 dice, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. En Sofonías 1:15, el profeta Sofonías dice, día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de alozamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En Isaías en Amós, que ya mencionamos, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué crees este día? Será de tinieblas y no de luz. Entonces nos marca vez tras vez que viene este ejército invadiendo. Es un día de tinieblas, de temor, de temblor, de terror.
Cosa que nosotros nunca hemos experimentado algo así, pero necesitamos tratar de ponernos en el lugar de ellos. Perdón. Ahora, Joel nos va enseñando qué pasó con este ejército y va a usar una frase que ahora vamos a ver varias veces, y es la frase delante de él, delante del ejército. Miren versículo 3, dice delante de él, delante del ejército. Antes de eso, nos dice que este ejército que viene es tinieblas, pero miren todavía en versículo 2, dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Está diciendo, es como estar en Jerusalén y quizás mirando enfrente al monte de los Olivos, que entonces desde el monte del templo hay un valle y después sube el monte de los Olivos, y estás allí, por allí, si fuera hoy tomando mate, ¿no? Pero estando allí tranquilos antes de que se levante el sol. Y de pronto, cuando se levanta el sol, de un momento al otro pasa la oscuridad y todo el valle se llena de luz. Ahora está diciendo que el ejército es así, que uno está tranquilo mirando allí, no hay nada, todo normal, un día común y corriente, y de pronto viene el ejército. Miles y miles y miles, y todo el valle se llena de un momento al otro, de un día tranquilo, un día de tinieblas, de un día bien a un día de juicio. Es lo que está diciendo. Y dice que es un pueblo grande y fuerte. Dice, semejante a él no lo hubo jamás. Nunca había un ejército así. Y dice, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Vendrá algo más grande, pero nunca vino algo tan grande hasta el día de hoy. Ahora, dice entonces que grande y fuerte, la palabra grande significa innumerable. No podemos contarlos. Hay soldado tras soldado, tras soldado, tras soldado. Ahora, ¿quién es este ejército? La verdad, como vimos la semana pasada, hablamos la semana pasada, no sabemos. Joel no sabemos la fecha y no sabemos exactamente quiénes son. Déjame darles dos posibilidades. Podía haber sido Asiria, que vinieron en 722 a.C., atacó el norte, los 10 tribus al norte, los llevó cautivos y esos 10 tribus desaparecieron. En Isaías capítulo 10 dice que Dios utilizaba a Asiria para juzgar a su pueblo. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo pongo para ser hollado como lodo de las calles. Allí Dios dijo a Asiria, yo te envié para traer juicio sobre mi pueblo. Quizás es lo que pasó aquí. Asiria llevó a las 10 tribus al norte, recuerden, llegaron hasta Jerusalén, amenazaban al rey Ezequías. Rey Ezequías hizo su famoso túnel para traer agua adentro, porque ellos hicieron sitio alrededor. Y Ezequías, en vez de entregarse a ellos, confiaba en el Señor intervenía. Y ellos al final se fueron después de muchos muertos, pero por medio de Dios, de parte de Asiria. Eso pasó en 722 a.C. Quizás está anunciando eso. Quizás está anunciando la venida de Babilonia. Babilonia vino en 586 a.C. y atacó a Judea y atacó a Jerusalén y destruyó el templo y llevó cautivo al pueblo. Y otra vez, en la misma manera, Dios nos ha dicho que Él utilizó a Babilonia para juzgar a su pueblo. En Habacuc capítulo 1 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos son las personas de Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Entonces, la Biblia nos dice que Dios utiliza otras naciones para traer juicio a su pueblo con el propósito de que se arrepientan. ¿Esto estaba hablando de Asiria? No lo sabemos. ¿Esto está hablando de Babilonia? No lo sabemos. Hay otra cosa que no sabemos. Hay algunos comentaristas
que creen de capítulo 2 no es un ejército de personas, sino otro ejército de langostas. Yo personalmente creo que es un ejército, porque dice que vienen del norte. Dice que es un pueblo. En capítulo 1, pueblo era una palabra que puede significar enjambre. Aquí pueblo es una palabra que tiene que significar gente. La verdad es que no importa cuándo era, no importa mucho si fueron langostas o soldados, aunque creo que fueron soldados. No importa nada de eso, sino importa que Dios estaba utilizando o la naturaleza, o yo creo que un poder que Él puso para traer juicio sobre su pueblo por su pecado. Y quiero que observen en versículo 11 realmente de dónde vino este ejército. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. ¿Quién es? ¿De dónde viene el ejército? Viene de parte de Dios. Es Dios que trae el juicio. Ahora sí quiero que veamos esta frase delante de él, versículo 3. Dice, delante del ejército consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Cuando viene pone fuego a todo, atrás de él todo brasas. Después dice la mitad del versículo, como el huerto de Edén será la tierra delante de él. Cuando va llegando va a ser el huerto de Edén, todo listo para la cosecha, todo hermoso, una buena cosecha, todo verde. Y detrás de él como desierto asolado, como un lugar no habitable, un lugar que ya no sirve de nada, un lugar que ya no pueden hacer nada. Y la palabra asolado significa desierto, no habitado, horror, terror. Y dice en versículo 3 al final, ni tampoco habrá quien de él escape, nadie escape. Y ojo que antes siendo langostas era todo lo que era verde, todo lo que se podían comer, ahora también es la gente. Esto es un ejército. En versículo 6 vemos la frase de vuelta, dice, delante de él, delante de este ejército, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. La palabra temer significa que tienen miedo y la palabra es una palabra que habla del dolor de parto. Es un dolor, un temor pesado que ellos tenían y se ponen pálidos sabiendo que vienen y no tienen forma de defenderse de ellos. En versículo 10 vemos otra vez esta palabra, dice, delante de él temblará la tierra y temblará y el cielo, se estremecerán los cielos, que significa tiemblan también, delante de este ejército que viene en ese tiempo. Entonces va a haber, nosotros siempre hablamos, ¿no?, de antes y después, ¿no? A veces si hacemos una construcción sacamos una foto antes y después sacamos después. Hay otro lugar donde usamos eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando queremos bajar de peso. Antes y después. Y después. Yo nunca saqué la foto de antes y en mi vida nunca vi un después. Pero usamos esa frase. Y eso es lo que el autor está diciendo aquí. Antes del ejército, bien. Después del ejército, destrucción. Es el juicio de Dios. Él utiliza también aquí vez tras vez la palabra como para tratar de darnos una descripción. Recuerden que Él está hablando a su gente de algo futuro. Él está hablando de algo que quizás de cosas que no conocieron todavía. Quizás de cosas, tecnologías que nosotros no pensamos mucho en esas palabras en 800 años antes de Cristo. Pero habían siempre nuevas maneras de pelear guerras. Y usa la palabra como. Dice en versículo 4, su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Ellos vienen como parece con muchos caballos, vienen con rapidez de gente de a caballo. En versículo 5 dice, como estruendo de carros saltarán sobre los cumbres de los montes. Vas a escucharlos de lejos, el sonido como de carros por la cantidad de los que ya están viniendo para atacar a la ciudad. Dice en versículo 5, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Son todas descripciones de cómo es este ejército. Estruendo de carros y saltan los cumbres rápidamente. Son imparables. Hay sonido de fuego por todas partes porque están quemando todo. Es un pueblo fuerte. Y otra vez la palabra pueblo allí
significa personas. Versículo 7 dice, como valientes correrán. Otra vez vemos que vienen rápidos, vienen corriendo, son valientes, son soldados bien preparados. Como hombres de guerra subirán el muro no lo va a frenar. Vienen y el muro es solamente un obstáculo que ellos van subiendo. Después habla de su orden y cómo están entrenados, porque dice, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no herirán. O sea, van marchando, cada uno en orden, como corresponde, un ejército bien preparado, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen, y nada los puede parar. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas. Va a estar invadiendo a todo, y no hay nada que lo va a frenar. Otra vez, igual como las langostas, es una descripción de devastación, de juicio, de destrucción. Y otra vez, aunque ya anticipamos, quizás podemos estar pensando, qué mala suerte, porque ¿qué le pasa a esta gente? ¿De dónde vino esto? ¿Qué está pasando? Y Joel interpreta lo que está pasando en versículo 11, cuando dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. Otra vez como las langostas. Este ejército fue enviado por Dios. Es Él que da el orden. Es Él que ejecuta esta guerra. Él es fuerte y sus soldados son muchos. Y dice que es grande el día de Jehová y muy terrible. Era grande y terrible en capítulo 1 con las langostas. Es grande y terrible con este ejército. Y va a ser grande y terrible en el día del Señor futuro también. Pero ahora tenemos una pregunta. La última frase del versículo 11 dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Qué es la respuesta? Nadie. ¿Quién puede soportar el juicio de Dios? Nadie. Nadie. El juicio es tinieblas, es insoportable. Y ahora quiero marcar lo mismo que vimos la semana pasada. Perdón la repetición, pero Joel se repitió. Entonces lo hago yo, y debe ser que Dios quiere que sea así, porque el mismo punto vemos aquí, como vimos la semana pasada. En esta gran destrucción vemos la actitud de Dios hacia el pecado. Hacia el pecado de Israel y hacia tu pecado y mi pecado. Él aborrece el pecado. Vemos en estos versículos que el pecado siempre tiene consecuencias. Vemos que Dios juzga el pecado. Vemos que Dios juzgaba a su nación y Dios también disciplina a sus hijos. Vemos que cuando el Señor disciplina, nadie lo puede soportar. No hay forma de arreglarlo nosotros. No vamos a salir y defendernos contra el juicio de Dios. No vamos a poder salir y racionalizar y decir, si yo hago esto, me va a salir bien. No lo podemos soportar. Y eso era verdad en aquel entonces, es verdad también, hermanos, si estás alejado de Dios y Él te disciplina. Y déjame decir también que si hay entre nosotros, como casi todos los domingos hay, visitas amadas o personas que están con nosotros, pero todavía no han conocido a Cristo como su Salvador. El juicio final del Señor para cada pecador es la paga del pecado, es la muerte, es una muerte eterna. ¿Quién lo puede soportar? Nadie. Si morís eternamente por tus pecados, vas a pasar la eternidad en el infierno y jamás vas a poder superar tus pecados. Nadie puede soportar el juicio de Dios. Eso es la primera expresión del día del Señor, es tinieblas. Menos mal que el libro no termina así, ¿no? Porque vamos a la segunda expresión del día del Señor. La segunda expresión es arrepentimiento que es del corazón. Arrepentimiento que es del corazón. Versículo 12, mire las primeras palabras. ¿Por eso qué? Ayúdenme. ¿Por eso qué? Porque nadie puede soportarlo. Por eso te doy una alternativa. Como no lo puedes soportar, yo te voy a ofrecer otra posibilidad. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Como es insoportable y nadie puede enfrentar el juicio de Dios, si es para salvación o si es para nosotros que somos hijos de Dios y sufrimos la disciplina de Dios, o si es la nación de Israel, nadie lo puede soportar. Por eso necesitamos convertirnos a Dios. Ahora, observen, dice convertíos a mí. Convertíos es un imperativo, es un mandato, significa volver, pegar la vuelta, volver a Dios. Tenemos la misma palabra en griego en el Nuevo Testamento, que es la palabra conversión, que siempre significa esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy buscando el pecado, viviendo para mí mismo y aborrezco a Dios. Me convierto, giro 180 grados y ahora amo a Dios y aborrezco mi pecado. Es la misma idea, la palabra aquí, convertido, significa girarse, volver, pegar la vuelta, ir a Dios. Ahora, ¿cuándo deben convertirse? Mire lo que dice en versículo 12. Por eso pues, ahora hay que convertirse. Ahora. Es muy importante entender que cuando cuando hay arrepentimiento verdadero, cuando hay arrepentimiento bíblico, es de inmediato. Si alguien viene a mí y hablamos de alguna cosa en su vida, a veces vienen a pedirme consejos y me habla de algún pecado y le doy instrucción bíblica y me dice, ¿sabe qué? Creo que mañana quizás me voy a arrepentir de ese pecado. ¿Él está arrepentido? No, en cero, nada. ¿Por qué? Porque si yo entiendo mi pecado, y entiendo que Dios aborrece el pecado, y entiendo que hay juicio sobre mi pecado, si entiendo que Jesús murió por ese pecado, y que yo necesito girar de ese pecado, arrepentirme de ese pecado, ¿cuándo lo voy a hacer? Como no lo puedo hacer ayer, lo hago hoy, ya, de inmediato. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, debemos ir volando al Señor, 1 Juan 1:9, y confesar nuestros pecados, y Él nos perdona y nos limpia. Cuando sabemos que hemos ofendido a alguien y nos damos cuenta de eso, debemos correr hacia ellos y no decir, mire, si por allí, si en alguna manera vos sos fácil a ofender y por algo vos tenés problemas y te ofendés fácilmente y yo te pido perdón que sos fácil de ofender. No, he escuchado muchas cosas así. No, voy y digo, perdón, yo pequé contra ti, te pido perdón, estoy arrepentido y quiero restaurar nuestra relación. Punto. Cuando uno está bajo disciplina de la iglesia, a veces se hacen contacto y dicen, mire, lo que pasa es que pam. Y digo, mira, si estás arrepentido, debes venir corriendo con una actitud de arrepentimiento. Para confesar y para quiero ser restaurado. Porque eso es el verdadero arrepentimiento. No hay otra forma. Tiene que ser inmediato. Si no, no es arrepentimiento. Cuando pensamos en la salvación, el Señor Jesús dijo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cuando un pecador, como todos nacimos en pecado, todos somos pecadores, cuando un pecador se da cuenta que la paga del pecado es la muerte y necesita de un Salvador, ¿cuándo debe confiar en Cristo como su Salvador? Mire, ya me di cuenta que soy un pecador y voy al infierno, a ver, quizás el año que viene voy a confiar en Cristo. No entendió todavía, no se da cuenta todavía. Cuando se da cuenta que es pecador, Él apaga el pecado de la muerte y que Dios le amó tanto que envió a Jesús a morir por Él. Y Él murió en su lugar y resucitó. Dice, Señor, sálvame hoy. Me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo como mi Salvador. Entonces aquí dice, como es insoportable el juicio de Dios, por eso ahora mismo, dice Jehová, convertíos a mí. Otra vez la palabra significa volver, girar. ¿Cómo se hace en este versículo? Déjame ir a la segunda parte primero, versículo 12. Dice, con ayuno y lloro y lamento. Dice, deben venir a mí llorando, lamentando. La palabra llorar acá significa llorar amargamente. La palabra lamentar significa estar de luto. Ahora, nosotros sabemos que
es posible llorar y no estar arrepentido, ¿no? Se puede. Hay algunas personas que son como en Hollywood, tienen un botoncito no sé dónde y cuando necesitan toca el botón y ya las lágrimas vienen, ¿no? Hay personas que pueden hacer eso. No dice llorad, sino dice convertíos con lágrimas, con llorar. ¿Y por qué llorar? ¿Por qué estamos llorando? Porque estamos tristes. Tristes por el pecado que hemos cometido. Tristes porque hemos ofendido la santidad de Dios. Tristes porque hemos deshonrado al Señor. Entonces, no es necesario nosotros, aun siendo creyentes, que cuando nos damos cuenta de pecado en nuestra vida, que tengamos tristeza. Porque la tristeza produce arrepentimiento y arrepentimiento produce el perdón de Dios y el perdón de Dios produce gozo. Pero hay muchos creyentes que no están tristes por sus pecados y tratan de fingir que viven con gozo y no conocen el verdadero gozo porque están viviendo en su pecado. Es mejor tener triste, arrepentirse, confesar y dejar que el Señor restaure el gozo que Él tiene planificado para tu vida. Pero también dice en versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Y me llama mucho la atención del versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Recuerden que aquel entonces cuando pasaba algo, lo vemos en todo el Antiguo Testamento, en muchas culturas de aquel entonces, cuando vino una crisis, cuando vino algo que tenían que orar, rasgaron su ropa, ¿no? ¿Se acuerdan? Era como una señal de que, estamos desesperados. Ahora, ¿qué dice aquí? Él dice, guarda tu ropa, no toques tu ropa, no estoy interesado en lo que haces con tu ropa, déjalo allí, lo vas a necesitar. Lo que yo quiero es que rasquen sus corazones. Nosotros podíamos en aquel entonces mirar cuando alguien rasgaba su ropa y decir, mira, él está arrepentido. Mire que algo está pasando con él, qué bueno. Y no podemos ver su corazón, solo podemos ver lo que hace delante de nosotros. Pero Dios no necesita ver eso con la ropa, porque Él puede ver el corazón. Y Él está diciendo acá, no estoy impresionado con tus ritos, no estoy impresionado con tus expresiones religiosas, no estoy interesado en lo que haces por afuera, yo estoy interesado en lo que está pasando en tu corazón. Y quiero que rasquen su corazón delante de mí, que abren su corazón. Dios siempre dice eso. En Isaías 29 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y Él dice, no me importa lo que dicen tus labios si tu corazón está lejos de mí. En muchos pasajes dice, no quiero sus ofrendas, no quieren sus sacrificios. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de mí. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere ver? Dios quiere ver un espíritu quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado. Una de las razones que le cuesta a muchas personas confiar en Cristo para salvación eterna es que tienen que ir a Dios y admitir que no tienen nada para ofrecerle. La religión les dice, haga esto, haga el otro y Dios te va a ver bien y la gente está conforme con eso porque entonces depende de mí, yo hago algo. Pero el evangelio que encontramos en la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero entonces el hombre tiene que ir con las manos vacías y decir, Señor, no tengo nada para darte, soy un miserable pecador, necesito de misericordia, y el Señor le salva. Pero muchas personas no pueden hacer eso. Y aquí dice que Dios quiere un corazón contrito y humillado, eso no desprecia el Señor. En 1 Samuel 16, 7, recuerdan cuando Samuel estaba por ungir a David como rey. Y Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Entonces él dice a Israel,
necesitan convertirse, necesitan arrepentirse, pero háganlo de corazón. No trate de engañarme porque yo veo tu corazón. Puedes engañar al uno al otro, pero no me vas a engañar a mí. No lo intentes, pero abre tu corazón. Porque hermanos, Dios no quiere religión, Dios no quiere ritos, Dios no quiere externos como un método de llegar a Él. Dios quiere tu corazón. Y Él no es impresionado con el externo, porque Él puede ver todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué dice? Otra vez versículo 13. Rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos, volver. Y dice Jehová vuestro Dios. Esa frase se encuentra 263 veces en el Antiguo Testamento y siempre está utilizado para comunicar Jehová, el Dios del pacto. Volved a Dios del pacto. Volved a Dios que dijo, aquí son mis mandamientos, si los obedecen, yo les bendigo. Si no los obedecen y sé que no van a poder, hagan estos sacrificios. Volved al Dios del pacto. Tu Dios es tu Dios. Y después nos dice en versículo 13, ¿por qué uno debe arrepentirse? Mire lo que dice, lo vimos exactamente lo mismo en el libro de Jonás hace pocas semanas. Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Otra vez el autor nos da varias frases, uno tras el otro, para decir la misma cosa con distintos aspectos. Primero dice, es misericordioso, que significa lleno de gracia. Es lleno de gracia, quiere extender gracia, quiere darte lo que no mereces. Tiene bondad. La palabra clemente significa misericordia y significa compasión. Dios tiene compasión. Después dice tardo para la ira. Dios es paciente, pero cuando viene su juicio, viene. Después dice grande en misericordia. No es la misma palabra. Hay dos misericordias en este versículo con dos palabras. Esto es la palabra que vimos en el libro de Ruth, Esed, que significa bondad, devoción, fidelidad, fiel al pacto. Dios es fiel a su pacto. Él prometió cosas a Israel que a pesar del pecado de Israel y a pesar de que lo tiene que juzgar, Él va a cumplir con sus promesas porque Él es Dios fiel, misericordioso. Lo mismo como con nosotros. Una vez que conocemos a Cristo como Salvador, cuando pecamos nos disciplina, pero siempre nos va a salvar. Siempre la salvación es segura si nosotros hemos confiado en Cristo como Salvador. Porque Él es un Dios fiel. Y después es llamativo lo que dice la última frase, que se duele del castigo. La palabra duele allí muchas veces traducido arrepentirse. Está diciendo que Dios no quiere castigarte. No es lo que quiere hacer. Lo hace para tu bien, pero no quiere. Le duele. Darle castigo, que es hacer mal en tu vida, un desastre, pero a veces es necesario para llamarte al arrepentimiento. Entonces sigue acá y dice, ¿quién sabe? Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si el Señor va a perdonar? Bueno, ¿sabe qué? Nosotros no sabemos en una situación así qué va a pasar, pero Dios sabe. Es soberano, como hemos visto todo este verano en los libros que hemos visto del Antiguo Testamento. Dios sabe. Entonces dice, volved. Y dice en versículo 14, ¿quién sabe si volverá Jehová y se arrepentirá y dejará bendición? Es interesante, ¿no? La palabra volver allí, hablando de Dios ahora, es la misma palabra que vimos que fue traducido convertirse. Entonces dice a nosotros, conviértense, arrepiéntense, y ahora dice, quizás Dios se convertirá. O sea, yo abandono mi pecado, vuelvo al Señor, y allí está el Señor, dejando su juicio y volviendo a mí. Es lo que quiere hacer. Y arrepintiéndose, dejando de seguir con su juicio, y dice, y dejará bendición. Eso es lo que quiere hacer Dios.
es dejar a nosotros bendición. No solamente para Israel y para nosotros, que Dios quiere dejar de juzgar, sino Él quiere bendecir. Entonces, antes de seguir, quiero hacer un pequeño resumen para nosotros. ¿Cómo es el arrepentimiento verdadero? Es inmediato. Arrepentimiento verdadero es inmediato, ya. Me doy cuenta que pequé, estoy triste por mi pecado, me arrepiento. Incluye tristeza. Tristeza por lo que hice que deshonraba al Señor. Y debo sentir eso. No me viene mal sentir tristeza si me lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es de corazón. Si te arrepentís delante de la gente, podés engañar a toda la gente, pero no vas a engañar a Dios. Es de corazón. Y arrepentimiento produce conversión, un giro. Dejás el pecado del pasado. Y ahora te dedicas a glorificar a Dios con tu vida. El que dice que estoy arrepentido, pero voy a seguir en mi pecado, no está arrepentido. Entonces, hermanos, si hay algún hermano que está viviendo la disciplina del Señor, o sabe que va a venir la disciplina del Señor porque está viviendo su vida como Él quiere, arrepiéntate hoy, con tristeza por tu pecado, de todo corazón, y volved a glorificar a Dios con tu vida. No esperes. Y si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, la Biblia es muy claro que solo hay salvación en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No vamos a llegar al Padre ni por otra religión, ni por otro líder religioso, ni por nuestras propias obras. Solamente por medio de Cristo. Y Cristo murió en la cruz. Y pagó ¿cuánto de nuestro pecado? ¿Qué porcentaje? 100%. No hay nada para agregar. No hay nada que yo puedo poner. Es lo que hizo el Señor. Hablar de conversión me encanta. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Donde Pablo dice, porque ellos mismos cuenten de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Antes ídolos, esperando la ira. Ahora, habiendo creído en Cristo, quien murió y resucitó, esperando la venida de su Salvador. Ahora, antes de dejar el arrepentimiento, tenemos que seguir rápidamente a ver que hay un llamado a arrepentimiento nacional, versículo 15. Otra vez tenemos la trompeta. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Otra vez toquen la trompeta para llamar a la gente. Tenemos un anuncio que es muy importante. Y como en capítulo 1 vemos algo muy parecido. Convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara, de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿Qué está diciendo? Vengan todos, ancianos, niños, bebés recién nacidos, novios, todo, no importa lo que estás haciendo. Vengan todos, sin excepción. Ahora, ¿por qué? Porque necesitan arrepentimiento nacional. ¿Y quiénes han pecado? ¿Cuántos de ellos? A ver, todos. Y allí otra vez vemos algo importante para el mundo en el cual vivimos. No hay excepciones. No hay nadie que no tiene que venir a Cristo para salvación, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 10, 11, 23. No hay bueno ni aun uno, no hay quien busca a Dios. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23, la paga del pecado es la muerte. El pecado es universal. Todos nacimos en pecado. Todos estábamos muertos en nuestros pecados. Todos necesitan de Cristo. Igual como aquí que todos tienen que venir y reunirse a confesar sus pecados. Versículo 17. Dice, ya que están reunidos, dice, entre la entrada del altar, lloran los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. Ahora los líderes espirituales del pueblo lloran y dicen, ¿y qué es lo que dicen? Dos cosas, mire lo que dice en versículo 17, perdona, oh Jehová, a tu pueblo.
Perdona a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dos cosas que ellos piden. Siempre, primero piden perdón, piden compasión, piden perdón, piden que no juzgan más, reconocen su pecado y piden perdón. Es lo que tenían que pedir, es lo que tenían que clamar. Pero también piden otra cosa que me llama la atención. Dice, piden también que no entregues al oprobio tu heredad. Podemos realmente predicar todo un mensaje sobre esa frase, pero muy rápidamente, ¿qué está diciendo? Muchas veces encontramos en el Antiguo Testamento, recuerden esto, Dios eligió a Israel como su pueblo. Cuando lo rescató de Egipto, ¿recuerdan? Todos los señales y todas las cosas que hicieron era para mostrar el poder de Jehová. Y Él rescató a su pueblo del poder militar más grande de aquel entonces. Abrió el Mar Rojo. Más adelante iba a abrir el río Jordán. Él hizo muchas cosas para ellos y todas las naciones escucharon de eso. Cuando llegaron a Jericó, Rahab dijo, sabemos de lo que pasó. Sabemos y tenemos temor porque sabemos que Dios está con vosotros. Pero ¿qué pasaba? Cuando Israel desobedecía al Señor y Dios trae su juicio sobre Israel, como dice aquí, algunos pueblos dijeron, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Le doy un solo ejemplo de esto en Deuteronomio capítulo 9, dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, esto es Moisés hablando, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Este refrán se ve muchas veces en el Antiguo Testamento. Es el pueblo de Dios, pero ellos pecaron. Dios juzga su pecado y la gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y a mí me parece que ellos están jugando esto un poquito porque dicen, Señor, perdónanos, pero también que no seamos oprobio a las naciones, porque es un mal reflejo a ti. Ahora pensamos en eso. Las naciones estaban cuestionando el poder de Jehová, diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque tenía que juzgar su pecado. Su pecado fue tanto, su desobediencia fue tanto, y para llevarlos a arrepentimiento tenía que juzgarlos, pero las naciones dijeron, ¿y Jehová? A veces nuestro pecado destruye nuestro testimonio. Israel fue elegido por Dios para glorificar a Dios delante de las naciones. Y en vez de eso estaban avergonzando a Dios delante de las naciones. A tal punto que las naciones dijeron, me parece que tu Dios es igual al nuestro o menos. Entonces ellos pidieron perdón y pidieron que no sean más oprobio delante de las naciones. Pero quiero aplicar eso a nosotros, hermano, porque se aplica cuando vos y yo pecamos y el Señor tiene que disciplinarnos y entramos en muchas cosas que no sabemos cómo soportar porque es por nuestro pecado. ¿Y qué dice la gente alrededor? ¿Dónde está su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Cómo es su Dios? Y el Señor nos puso aquí después de conocer a Cristo para glorificarle a Él. Y si nuestras vidas y las cosas que pasan en nuestra vida porque no estamos siendo obedientes al Señor, hace que la gente dice, ¿qué clase de Dios tiene esa persona? No es la culpa de Dios, es que nuestros pecados han arruinado nuestro testimonio. Y nuestro propósito hoy de glorificar a Dios con nuestras vidas no se cumple. Así que, primera expresión del día del Señor, el juicio de Dios. Segunda expresión, el arrepentimiento de corazón. Y la tercera expresión es que la bendición de Dios es abrumadora.
El resto de lo que vamos a ver en pocos minutos ahora es lo que Dios realmente quiere hacer. Él quiere bendecir. Él está esperando para bendecir. Él está con ganas de bendecir. Parte de su bendición es corregir a su pueblo. No podía dejar a Israel seguir en pecado. Era una bendición difícil para ellos ser juzgados para producir arrepentimiento. Pero Él quiere bendecir. Entonces dice en versículo 18, y Jehová, solícito para su tierra, perdonará a su pueblo. Qué bendición ese versículo. Solícito significa celoso. Celoso es Dios de su tierra, celoso es de su pueblo. Él quería que Israel le amara a Él. Él quería el corazón de Israel. Él quería que Israel glorificara a Él. Fue celoso de Israel y de la tierra de Israel. Entonces perdonó a su pueblo. Y después vemos que Él respondió en muchas maneras, que vamos a ver muy rápidamente, pero 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La primera cosa que dice es que les voy a alimentar, les voy a dar comida, van a tener pan, van a tener mosto, van a tener aceite, van a estar saciados. Ahora, Él los promete también, en versículo 19, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Si tienen el gráfico que les di la semana pasada, vas a ver en este sector que dice que algunos de los verbos y algunas de las ideas son condicionales. Y tenemos una mezcla acá que hay muchas veces en los profetas del Antiguo Testamento. La comida venía enseguida. Quitar el oprobio del momento ya venía. Pero el quitar el oprobio para siempre viene más adelante, en el final del día del Señor. Porque todavía la nación está bajo oprobio. Oprobio. Todavía ha vivido muchas cosas desde ese tiempo. Pero le dice, le doy comida, van a estar saciados. Después dice en versículo 20, y haré alejar de vosotros al del norte. Su faz será hacia el mar oriental y a su fin el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Él dice, voy a eliminar este ejército. El ejército que vino del norte va al desierto, algunos van a ir al mar muerto, algunos van a ir al mar Mediterráneo. Y solo vas a saber de ellos el hedor de ellos, porque yo voy a juzgarlos. Y dice, porque hizo grandes cosas ese ejército. Ahora, el ejército fue instrumento en las manos de Dios. Pero de todos modos, si la Biblia nos dice esto vez tras vez, Dios después juzga este ejército. Él utilizó a Siria, pero juzgó a Siria. Él utilizó a Babilonia, pero juzgó a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos fueron instrumentos en las manos de Dios para juzgar a su pueblo, pero ellos lo hicieron en pecado. Y viene el juicio y Él dice, ahora yo voy a intervenir y voy a parar este ejército. Versículo 21, hay gozo en la tierra. Dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Este ejército hizo grandes cosas, pero ahora alegría, regocijo, gozo, felicidad, porque Dios va a hacer grandes cosas para su pueblo. Versículo 22. Recuerden que la semana pasada vimos que los animales bramaban, bramaban, porque no tenían pasto. Y ahora dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Viene bendición. Animales, ya está, vienen los pastos, va a haber suficiente para todos. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Otra vez esa frase, el Dios del pacto, el Dios que es fiel, el Dios que cumple con sus promesas. Alegraos en Él y gozaos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Qué promete allí? Simplemente que no hay más sequía. Las lluvias vienen como corresponde, en abundancia en los momentos importantes, para que haya abundancia en todo.
Ahora, tengo que tomar 2 minutos para hacer una pausa aquí, porque tengo que decir algo aquí, después volvemos a lo que estamos viviendo. Hay muchísimas iglesias hoy, no voy a nombrar quiénes son, que dicen de este versículo que la lluvia temprana y la lluvia tardía es la venida del Espíritu Santo. Y que la lluvia temprana es el día de Pentecostés y que la lluvia tardía es lo que está pasando hoy en día. Ahora, ¿alguien ve algo de allí en ese versículo? No, porque no está. Pero ese movimiento que utiliza eso, tratando de justificar cómo es el nuevo movimiento de lenguas y dones que ya terminaron, usan este versículo. Es clave, es fundamental para su punto de vista. Y quiero decirles que ellos practicaron lo que se llama exógesis, que es agregar a la Biblia lo que no está en la Biblia. Aquí simplemente está diciendo, van a venir las lluvias. Las lluvias para que haya abundancia otra vez. Y agregar algo más acá es una lástima, una tragedia. Pero quería mencionar eso porque es muy importante en el día en el cual vivimos. Entonces vienen las lluvias, versículo 24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, va a haber abundancia. Me gusta el versículo 25, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Está diciendo, no solamente le voy a bendecir, sino le voy a devolver lo que perdieron en la invasión. Así es Dios. Quiere darnos y darnos y darnos más y darnos abundancia. Él quiere darnos. Y a veces no puede por nuestro pecado. Pero aquí Jehová actúa. Versículo 26, comeréis hasta saciaros. Coméis hasta saciaros. A mí me gusta esa frase. He pasado mi vida haciendo eso. Algunos de ustedes también. Pero es lo que está diciendo. Viene mi bendición. Ahora déjame decir, antes de terminar estos últimos 2 versículos, esto es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dijo, si me obedecen, yo les bendigo. Y muchas veces esa bendición fue comida, pan, cosas básicas de esa clase. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice, de confiar en Él y que Él nos va a bendecir, pero eso no significa necesariamente que vamos a tener riquezas. O sea, lo que quiero marcar es que Dios quiere bendecirte y va a bendecirte si andas con Él. Pero no estamos predicando un evangelio de prosperidad porque la Biblia no enseña eso. El apóstol Pablo fue uno de los creyentes más fieles de toda la palabra de Dios. Él no vivió muchas veces con abundancia. Él pasó años en cárceles. Él dice todas las cosas que le pasó, pero fue bendecido. Te aseguro que Pablo no está en el cielo diciendo lamento cómo viví. Lamento lo que sufrí. Hay bendición, pero no estamos predicando un evangelio de prosperidad. No servís al Señor para que te llene de plata. No está enseñando eso. Pero el Señor quiere bendecirte. Con bendiciones materiales, lo necesario para vivir. Con bendiciones espirituales, una relación con el Señor y el gozo que el Señor da. Bendiciones también familiares y eclesiásticas, andando con hermanos en el Señor y viviendo para el Señor. Muchas bendiciones. Vemos aquí que dice entonces, alabar al Señor, versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios. Allí está esa frase otra vez. El cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, otra vez condicional. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dice, alabanzas a Dios porque Él hace maravillas, porque Él está entre vosotros, porque Él es tu Dios. Porque Él va a hacer que hay un tiempo cuando jamás serán avergonzados más. Bueno, otro capítulo impactante, muy parecido a la semana pasada. ¿Cómo debemos responder?
Primero quiero que observamos que Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos, Él no quiere juzgarnos. Él no quiere juzgar al pecador, quiere darle salvación. Él no quiere disciplinar a sus hijos, quiere bendecirte. La causa de esas cosas son el pecado nuestro. Vimos que a Dios le duele el castigo. Pero vemos que Dios, en su bondad, está dispuesto a hacer lo necesario para llevarnos a nosotros al arrepentimiento cuando pecamos. Entonces, como creyentes, tenemos tres opciones al ver este pasaje. Tres opciones para nuestras vidas. La primera opción es ser obediente a Dios. Y recibir sus bendiciones. Eso es una decisión que muchos de los presentes han tomado ya en su vida. Pero si no lo tomaste, tomalo. Señor, voy a obedecerte. Voy a leer tu palabra, voy a estudiar tu palabra. Lo que me dice es lo que voy a hacer. Porque tú eres Dios y yo soy tu creación. Así no tenés que vivir el juicio de Dios, ni el juicio eterno, ni tampoco el juicio de disciplina de Dios. Y podés vivir una vida. No va a ser sin pruebas, no va a ser sin problemas. No va a ser como ya el Señor te llevó a un lugar exótico que está más allá de la tierra. Pero en cada prueba, en cada dificultad, en cada problema vas a tener la bendición de Dios. Eso es una opción. Otra opción es que si ya estás haciendo cosas que sabe que no agrada a Dios, quizás estás pensando, no entiendo por qué el Señor no me disciplina, o que estás ya viviendo algo de la disciplina de Dios, arrepiéntate. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo. Arrepiéntate, confesá tu pecado, recibí el perdón de Dios y la limpieza de Dios y volvé a la primera opción. Pero hay una tercera opción y eso es seguir en tu pecado. Seguir en tu pecado. Si no conoces a Cristo como Salvador y seguís en tu pecado, tenés por delante la condenación eterna de Dios. Que Él no quiere eso. Él te amó tanto que envió a Jesús a morir por ti. Y Jesús murió en tu lugar y Jesús llevó el castigo de todo tu pecado sobre Él para que Dios, siendo justo, puede perdonarte, porque alguien ya pagó tu cuenta. Y si eres hermano bajo la disciplina de Dios, tu pecado va a producir disciplina que no va a ser agradable para ti. Oramos que te lleve a arrepentimiento. Así que, hermano, elija obedecer a Dios con tu vida. Y si estás en pecado, arrepiéntate. Si estás aquí hoy y no conoces a Cristo como Salvador, hemos visto en las últimas 2 semanas, Dios aborrece el pecado. Dios juzga el pecado. ¿Por qué hace eso? Porque Él es santo y justo. Es su naturaleza. Él tiene que hacerlo. Él aborrece el pecado porque es santo y juzga el pecado porque Él es justo. Pero si no conoces a Cristo como Salvador, quiero decirte que el Dios santo y justo también es el Dios de amor, gracia y misericordia. Y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, que murió en la cruz para ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tiene vida eterna. Por su gracia te da lo que no mereces. Todos merecemos la condenación de Dios, pero Él te da vida. Te da misericordia, te da vida eterna. Si estás aquí presente y no has confiado en Cristo como tu Salvador, arrepiéntate de tu pecado, confesalo al Señor y decile al Señor en tu corazón que Él puede ver ahora mismo. Soy un pecador, necesito de un Salvador. Confío en la obra de Cristo en la cruz para mi salvación. Señor, te damos gracias por estas grandes verdades que encontramos en estos pasajes. Te damos gracias porque revela mucho tu naturaleza, revele quién eres tú, revele tu actitud hacia el pecado, revela tu paciencia y tu juicio, revela tu deseo de recibirnos de vuelta cuando volvemos a ti arrepentidos y demuestra tu gran deseo de bendecirnos. Y Señor, ayúdanos a aprender estos principios de ti. Pido, Señor, que sea la decisión y el compromiso de cada creyente aquí en esta noche a decir, yo voy a obedecer al Señor. Voy a leer la palabra, voy a estudiarlo, voy a escudriñarlo y todo lo que dice, eso es lo que yo voy a hacer.
Porque yo quiero glorificar a Dios, no ser un oprobio. Y yo quiero conocer las bendiciones que el Señor tiene para mi vida. Señor, si hay alguien que está jugando con el pecado, pido que se arrepiente ahora mismo y que arregle cuentas contigo para que también pueda vivir en tus bendiciones. Y pido, Señor, que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu Santo en este mismo momento le convence de que no puede arreglar cuentas por su propio pecado, no puede enfrentarlo. Necesita de un Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador que vino y murió por nuestros pecados en la cruz. Pedimos que tu Espíritu Santo obrara en nosotros en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: Pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás, y tendrás por su sangre perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos.